Muy buenas a todos, partida tremenda que pasó en el día de ayer entre Firuza llevando las piezas negras contra Denis Lazavic y bueno, pues vemos rápidamente cómo quedaba, aunque no está actualizada la clasificación. Vimos la partida que ganaba Lazavic contra Dursatorov y Firuza y Lazavic ahora se enfrentaban para pasar nuevamente a esa gran final en la que Carlsen espera finalista. La primera partida terminó en tablas con los colores cambiados, Lazavic con las piezas blancas, Firuza con las piezas negras y pasa prácticamente de todo en esta partida. D4, D5 y bueno, pues C4 gambito de dama, se ataca al peón en D5 y hay dos maneras de defenderlo principalmente, una siendo E6, como vemos el alfil, bueno, pues no tiene recorrido sobre su diagonal y en esta ocasión se juega la defensa eslava, que bueno, pues también se defiende el peón atacado y por otro lado este alfil pues tiene recorrido. Tras estos movimientos caballo F3, caballo F6, E3 y alfil F5, controlando la casilla de C2 para un posible dama C2, caballo C3 y el desarrollo E6, caballo H4, provocando, bueno, pues esta captura la pareja de alfiles, pero antes de hacerlo, bueno, pues es teórico y la idea de este movimiento es provocar F3. Si caballo por E4, el tema es que incluso capturando de peón, pues es bastante molesto. De hecho, el caballo pues podría estar atrapado si juega G5, hay que jugar quizás G3 en esta posición, dando la casilla de G2 y parece que esto ya debilita un poquito la estructura en la posición de las piezas blancas. Por lo tanto, tras alfil E4 y F3, el alfil se retira y ahora Lazavic pospone la recaptura, de momento desarrollando el alfil a D2. Tras estas jugadas alfil E7, buscando el enroque en corto, quizás caballo por G6, ahora sí H por, se abre la columna en favor de las piezas negras y tras dama C2, ahora pudiendo ocupar esa diagonal desarrollando, también preparando un posible enroque en largo A5, previendo también, bueno, pues Firuza cierto ataque ya en el flanco de dama, ya que como vemos esta diagonal, pues de alguna manera tras jugar F3 también se ha debilitado. Tras estas jugadas se juega H4 y D por C4. Es verdad que Firuza, bueno, pues permite que las blancas desarrollen el alfil con un tiempo, pero a cambio con esta captura se ha liberado esta casilla para que el caballo salte y en la siguiente jugada haya bastante presión por parte de las piezas negras sobre este peón de H4. La partida continúa con enroque en largo y aquí parece que el mejor movimiento para la máquina es increíble, ya que es rey F2 trayendo el rey pues a esta diagonal. La captura por parte de las negras pues sería inviable por parte del alfil, quizás por parte de la torre no tanto, pero tras este jaque, bueno, simplemente G3 y las negras están perdidas, ya que estaría cayendo si el alfil se retira la torre de H8. Todo esto no ocurre, como decimos, enroque en largo ya en la posición, de alguna manera dama y rey expuestos sobre la columna C, de momento semiabierta, y tras A4, bueno, pues evita Firuza capturar en H4, como decíamos, con la torre, ya que tras estos cambios parece que, bueno, pues se ha ganado un peón, pero a cambio las piezas blancas pueden responder en el centro con varios cambios y tras los mismos, torre H1, clavando nuevamente este alfil, que quizás se tiene que retirar a E7 y tras este jaque, para evitar perder la dama, bueno, pues alfil F8 y ya las blancas están con cierta presión. No es que estén ganando la partida, pero bueno, pues Firuza entiende que este peón, bueno, pues se puede capturar más adelante, juega A4 metiendo presión donde se encuentra el rey enemigo y tras A3 frenando al peón de A4, caballo D7 y E4 rompiendo en el centro. El caballo se retira a F6, parece que la mejor jugada para las piezas negras es caballo por C3, manteniendo cierta posibilidad de desarrollar piezas, pero tras este movimiento, como vemos, de alguna manera todas las piezas negras están bastante apelotonadas, la dama de momento no ha desarrollado y parece que esto da cierta ventaja a las blancas. Alfil A2, evitando B5 con ganancia de tiempo y ataque sobre el alfil, B5 ya en el tablero y tras D5 rompiendo en el centro vienen varios cambios a unas sabiendas de que se va a abrir la columna C en su contra. Lazavic jugando a un gran nivel, C por D5, E por D5, más cambios en la posición en la que tras todos estos se ataca la torre, torre C8 con doble ataque y tras alfil C3 simplemente defendiendo. La partida continúa con dama C7 poniendo más presión sobre la columna C. A una jugada como B4 pues realmente no funciona, ya que simplemente recapturas de peón y este movimiento manteniendo la clava del alfil, ya que detrás está la dama, pues existe un jaque por
parte de las piezas blancas, en la que, bueno, pues te tienes que cubrir nuevamente con el alfil. En caso de retirar el rey a F8, alfil por B4 es posible, ya que viene con jaque y la torre nunca puede capturar la dama, ¿no? Bueno, pues esto lo evita de momento Firuza, mete más presión sobre la columna C, dama C7, a lo que se responde con torre H, E1, y parece que el mejor movimiento, siendo más de seguridad por parte de las blancas, era rey B1, ¿no? No obstante, este movimiento ya está en el tablero, Lazavic sin miedo a nada, caballo F6 con ataque sobre el alfil y dama E2, siendo un movimiento pues bastante potente, ya que con esta jugada evita que las piezas negras puedan enrocar en corto, caería una pieza, y en caso de capturar, por ejemplo, en esta posición, solo favorece a un jugador, que son las piezas blancas. Tras estas capturas, si buscas, ya que la dama se ha retirado de la columna C, pues atacar de esta manera, simplemente el peón captura y nuevamente, bueno, pues aquí tienes el problema ni siquiera de que el alfil puede capturar, y como decimos, bueno, pues las negras están en problemas, ¿no? El enroque no es posible, ya que cae la pieza y las blancas estarían ganando pues quizás más fácilmente. Por lo tanto, lo que hace Firuza es quitar el rey directamente, rey B1 haciendo lo propio, y ahora torre por H4 capturando este peón olvidado. Parece que ahora el mejor movimiento, y por eso había traído ese caballo por D5 anteriormente, era caballo por D5, ya que aquí tras torre por D5, ahora sí que este alfil perfectamente puede capturar retirándose de la presión que hay en la posición, y aunque es verdad que, bueno, pues el enroque ya se había perdido, bueno, esto podía ser quizás más interesante, ¿no? Difícil de jugar en cualquier de los casos. Firuza gana este peón en la posición y alfil A2 retirándose ahora sí del ataque que intuía muy bien Lazavic, que, bueno, pues era importante para las negras haber capturado, ¿no? Aquí de todas formas hay una línea casi ganadora para las piezas blancas, siendo muy bonita, ¿no? Y es alfil A5, se ataca a la dama, si dama por A5, bueno, pues las blancas están entrando, y tras rey G8, aquí incluso no capturas de dama, sino incluso por parte del alfil. El rey está obligado a retirarse a casillas como H8 o H7 y torre H1, lo cual no pueden venir los cambios, ya que vendría un mate, y a una jugada como torre H5 existen, bueno, pues dos posibilidades muy potentes. Una es alfil por G6, no pudiéndose hacer nada, y la otra jugando G4 clavando a la pieza, ¿no? Bueno, pues este alfil A5 no ocurre, sí alfil A2 retirando y manteniendo, bueno, pues dos alfiles bastante fuertes contra el rey de las piezas negras. Por otro lado, con esta captura que no lo he comentado, pues también de alguna manera el rey ya está enrocado, o al menos, bueno, pues la torre está un poquito más activa, eso sí, tiene que tener cuidado con algún torre H1, y tras estas jugadas, ahora sí Firuza, cuando ha retirado el rey a F8, es cuando juega B4. De momento entrega un peón, también el peón de A4 pues está vivo, este peón es más débil tras dama B7 con doble ataque sobre la posición, y torre H1 por parte de Lazavic, torre por y caballo G8, bueno, pues evitando un dama H8. El tema es que si juegas en esta posición rey G8 cubriendo las casillas o la columna H, bueno, pues existe este movimiento que es dama D3 con ideas de, bueno, pues capturar en G6, el peón de F7 está clavado y la posición empeoraría rápidamente. Por lo tanto, se decide jugar caballo G8 siendo bastante pasiva. Hay que empezar a mirar ya los relojes, ya que desde hace algunos segundos o algunas jugadas, mejor dicho, pues ambos están con problemas de tiempo. Hay un incremento mínimo de 2-3 segundos por jugada, y tras B5, evitando esa captura del peón, dama B6, bueno, pues de momento también pues frenándolo, ¿no? Dama E5, se centraliza la dama, además entrando en G7, y aquí hay que ver varias posibilidades, que no funciona ninguna de ellas. El tema es que la dama, al haberse retirado de la séptima, a una jugada como alfil F6, bueno, pues parece que es buena defensora, pero la barrita lo niega debido al alfil B4 jaque, ¿no? Hay temas de mate. Si colocas la dama o la torre en C5, pues está bien defendida por parte de las piezas blancas y sería partida perdida. Por otro lado, si avanzas el peón con ataque sobre la dama, primero tienes este movimiento que es torre H8. Con esta jugada, y al haber dado fuerza al alfil de casillas blancas, es mate en G8, y en caso de jugar rey E8, dama E6 con la misma idea, mate en G8. Por lo tanto, el rey no puede escapar por esta casilla, cambias damas, pero el alfil a estos efectos hace el mismo trabajo que la dama, la torre está además atacada en esta posición, y todo, bueno, pues sería un desastre, ¿no? Rey F8 es mate, y si rey D8,
pues parece que cae material y bueno, incluso tienes esta jugada previa que es ya demoledora. Bueno, pues F6 y alfil F6 no es posible. Se juega torre por C3, Firuza entiende que tiene que dar la calidad a fin de minimizar el ataque que tiene sobre esas diagonales, y dama por B5, bueno, pues manteniendo ahora un peón de ventaja por esa calidad. Dama C8 viene con jaque, dama E8, se cambian damas y tras torre H8 presionando este caballo se llega a defender y alfil C4 ya en el tablero. La idea de este movimiento A3 es buscar cambio de material recapturando con el alfil, lo evita. Lazavic a cambio tiene un peón pasado, las piezas negras también de momento defendido, y tras G5 rey A2, bueno, pues para capturar en algún momento. Alfil B4, torre H5 yendo a por este peón y alfil E7 volviendo a defenderlo. Si pensamos en esta defensa, bueno, nuevamente torre H8 sería demoledora, el caballo está clavado y es imposible, se pierde la pieza, ¿no? Por lo tanto, alfil E7 ya en el tablero, rey B1 basculando y tras caballo H6 se corta la infiltración de la torre en H8 y de alguna manera también el caballo pues empieza a jugar un poquito. Alfil D3 evitando quizás algún avance de las piezas blancas, de las piezas negras, perdón, rey G8, torre H1 y G4. Y como vemos con este movimiento, Firuza empieza a sacudirse la presión y tras estas jugadas F4. Parece que el mejor movimiento en la posición es torre C1 buscando activarse e incluso si no con temas de mate debido a que existe alfil F8 pues siendo bastante molesta. El alfil controla la casilla, perdón, de H7 y de momento F4, bueno, pues evitando cambios, ¿no? Se avanza el peón, alfil D6 presionando al peón de F4 y aquí nuevamente torre C1 pues era muy potente. Si alfil por F4 pues viene ese mate y en caso de no capturar y hacer un movimiento como rey F8 pues existe torre C4, el peón queda defendido y se está evitando G3, ya que volviendo a la partida y tras jugar alfil D6 y G3, como vemos los peones quedan en casillas negras, el alfil ya no puede defenderlos y esto beneficia lógicamente a las piezas negras. La partida continúa con rey F8, parecía alfil B4 importantísimo nuevamente, que lo hemos visto anteriormente, bueno, pues manteniendo de alguna manera a raya casi las piezas blancas, casi el rey no puede escapar para intentar, bueno, pues bloquear de esta manera la casilla de A2 y bueno, pues la torre también se tiene que mantener en la primera ya que defiende la entrada del alfil a E1, pero bueno, pues rey F8 ya en el tablero, torre E1, torre C1, creo que en esta posición nuevamente con las ideas que hemos comentado pues eran más fuertes con algún tipo de jaque y activación, pero es verdad que con este movimiento también se evita que el rey negro pueda seguir avanzando. Caballo G8 para maniobrar. La torre se ha retirado a fin de cuentas de la casilla, de la columna H, pues hace lo propio Firuza para poder quizás traer al caballo a mejores casillas, alfil F5 atacando al peón, caballo F6 defendiéndolo y torre 3, bueno, pues activando y defendiendo la casilla de G3. G6 expulsa al alfil, se mantiene con un ojo mirando el punto de G4 y tras alfil C5 se ataca la torre, se retira, se lleva el alfil a B4 y tras atacarlo por parte de las blancas se retira atacando la torre, esta se retira a su vez y alfil F2. Tras todos estos movimientos, torre C3 defendiendo el punto de G3, pero como decíamos, bueno, pues la partida vuelve a estar igualada, tremendo como ha aguantado Firuza y caballo E4 por parte del jugador iraní, ya que bueno, pues ataca al peón, ataca a la torre, dos veces al peón y a ver cómo se puede defender esta posición. Y no se hace de la mejor de las maneras, ambos jugando con algunos segundos, siendo torre de 3, bueno, pues una jugada mala, ¿no? Como vemos en la barrita, era mejor torre C6, ya que cuando se juega torre de 3, el tema es que existe un movimiento muy potente para las piezas negras que es F5. El alfil ya no tiene control sobre esta casilla de G4 y parece que estos peones pues van a caer sí o sí. Por lo tanto, la diferencia de llevar la torre de 3 o a C6 en esta línea es que F5 no es buena del todo, ya que mantiene la igualdad debido a esta captura. Por lo tanto, sería inviable. Y bueno, pues en caso de que las piezas negras capturen en G3, es verdad que las blancas capturan en G4 y tras alfil por F4 existe rey A2 y este movimiento, bueno, pues era muy bueno debido a que F5 no era posible, debido a que estaba cayendo el peón de G6 y por otro lado ahora esta torre también estaría fantásticamente ubicada. Evita que el alfil pueda defender el peón
vía C1 y tampoco alfil D6 es recomendable. Defiende el peón de A3 y bueno, pues simplemente habría que atacar el caballo, que es el defensor del peón, y parece que bueno, pues las piezas blancas, si este peón cayese, pues tienen un peón pasado. Es verdad que las negras tienen dos, pero sería una carrera a ver quién llega antes. Al jugarse torre de 3, bueno, pues se juega F5, la torre no tiene incidencia sobre este punto, y tras B4, bueno, pues atacando al peón de 3 con la torre, claro, Firuza ya está orientado hacia este flanco. Caballo por G3, alfil B7 y tras volver con el caballo, torre por A3. La captura no es posible ya que bueno, pues viene con ataque sobre la torre y uno u otro peón está coronando, sino los dos. Torre por A3 ya en el tablero y tras G3, torre A6 buscando la captura de este peón y viniendo a defender la casilla de G2, rey G7 defendiéndolo. Rey C2 da espacio a la torre para venir a la primera y tras la misma se corona y las piezas blancas pierden una pieza. Está la partida perdida, pero se sigue peleando ya que tampoco queda mucho material en el tablero y tras estos movimientos se ataca el alfil, se retira y el peón de B4, pues como vamos a ver a continuación, tras un ataque por parte del alfil ya está en B5. El tema es que Lazavic no tiene mejor cosa que ir basculando de un lado a otro con el rey, rey F3 esperando, se intenta llevar el rey H4, simplemente caballo E4 haciendo una barrera en la que el rey no podría capturar posiblemente a este peón. Y además en caso de capturar pues es un peón muy pasado, muy peligroso y este peón está siempre controlado por el alfil en esta posición. Por lo tanto, volviendo a la partida, vuelve el rey a F3, el rey negro va a venir hasta estas casillas y lo pasamos un poquito más rápido, ¿no? Vemos al rey que bascula entre G3 y F3, el rey ya está en C5, rey F3, alfil F6. Bueno, pues nuevamente creando barreras y también acompañando en algún momento el movimiento de este peón, alfil D7 y caballo por B5. Si las blancas cambian material, la partida está completamente perdida. Por lo tanto, la idea de Lazavic en esta posición es cambiar un peón con otro y el otro sacrificarlo con la pieza y a ver si las negras pueden ganar este final raro que se da sobre todo en la élite, que es de alfil y caballo. Rey E3, G5, aquí está el cambio de uno de los peones y tras el rey tener que ir reculando, bueno, pues aquí está la entrega de la pieza por el peón. Bueno, pues una vez llegue el rey negro a esta posición, ¿no? Viene algún jaque más y tras varios movimientos F3 jaque, alfil por F3 y llegamos a esta posición de final de caballo y alfil. Solamente se puede dar el mate en estas posiciones viendo que el alfil es de casillas negras tanto en la casilla de A1 o H8, por lo tanto ahora lo vamos a ver ya que empezaría más o menos desde esta posición, por decirlo de alguna manera, ¿no? Estando el rey pues bastante alejado en la casilla de H1, teniendo que llegar por ejemplo a esta de H8 y tal como pasa en la partida. Caballo G3 viene con jaque, única rey H2 y alfil C5, perdón, haciendo un movimiento de espera, única rey H3, juegas alfil G1, el rey no puede volver y única siendo este movimiento rey H4, a lo que se contesta con caballo 4. El caballo evita que el rey pueda retirarse. Si intenta volver H3, pues tienes este movimiento en el que tras un jaque rey H4 y rey F4 defendiendo y el rey blanco tiene que seguir avanzando. Por lo tanto, directamente Lazavic juega rey H5 y ahora rey F4. Tras estas jugadas, rey G6 intentando escapar, el caballo lo evita controlando las casillas blancas y tras retirarse a la casilla de F6 escapa por E7. El alfil evita este escape, como vemos caballo y alfil coordinan perfectamente. Hay quizás dos posibilidades, rey G6, rey G7, utiliza Lazavic, pues la menos mala por decirlo de alguna manera, más lejos de la esquina y tras este movimiento alfil de 4 cortando ahora junto con el caballo nuevamente el escape del rey. Tras estos movimientos el rey intenta volver vía H5, rey F5 evitando y controlando esta casilla de escape para el rey blanco y tras rey H4 escapando vía G3, ahora alfil F2 con jaque. Nuevamente el rey está obligado a retirarse a H5, la partida continúa con un movimiento de espera que es alfil E1 y rey H6 siendo única en esta posición. Misma operación, caballo E6, en la que bueno, pues el rey no puede escapar, puede venirse a H7 o volver a H5 y caballo G7 jaque
obligando a, bueno, pues sin casillas única la de H6. Rey H6 en el tablero, atacando al caballo, rey F6 defendiéndolo, y tras volver, no pudiendo volver, perdón, a esta posición debido al caballo y tampoco al rey en esta ocasión, se juega rey H7 y misma operación. Rey F7, evitando que el rey escape vía G8, rey H6 escapando vía G5, alfil de 2 jaque, rey H7 y tras caballo E6 en esta posición decide finalmente Lazavic abandonar, y el tema es que hay mate en 3 en el que, bueno, pues el primer movimiento, alfil y rey cubren estas casillas, única jugada sería rey H8. Hay que hacer un movimiento de espera por parte de las piezas negras, por ejemplo alfil E3, única rey H7 y tras dar este jaque obligando al rey a retirarse a H8, mate con el alfil en D4. Bueno, se ha alargado un poquito la partida, pero creo que tenía bastantes puntos que comentar. Han sido más de 106 movimientos o 106 movimientos finalmente para el abandono por parte de Lazavic, y bueno, pues Firuza ha salvado los muebles de una manera extraordinaria. Por mi parte nada más, un saludo y hablamos. Chao.